decíamos más temprano, amas de casa fueron capacitadas en el rubro de plomería y los resultados fueron asombrosos. Estas mujeres se encargan de las instalaciones internas de las viviendas que son construidas en el marco de este proyecto ambicioso del Poder Ejecutivo denominado Barrio San Francisco. Jazmín García se encuentra en el lugar, está acompañada por estas plomeras y nos cuenta todos los detalles. Jazmín, adelante, por favor. Sí, gracias. Y justamente aquí la podemos ver en su lugar de trabajo, acá en plena labor. Y bueno, algunas de ustedes quiero que me cuenten un poco en qué consiste este trabajo que están desarrollando. Y estamos en parte de plomería. Sí. Armamos aquí para el baño, lavamanos, todo eso. Sí. Y todos los días. Y sabemos cuánto tiene que irse un water de cada pared. Ajá. Sí, lavamanos y todo eso sabemos. Entonces ya preparan todo. Sí, acá se prepara todo y después llevamos ya en el campo para instalar. ¿Y son ustedes mismas las que instalan? Sí, acá estamos entre 10 chicas y 5 chicas arman los kits y 4 en el campo, todos los días. ¿Cuánto tiempo de capacitación tuvieron para trabajar de esta forma? Un mes, 15 días por ahí. Y están trabajando para una de las empresas, pero supongo que estos conocimientos también les sirven para hacer otros trabajitos. Y sí, legalmente va a ser muy útil para todas nosotras, porque yo de mi parte nunca trabajé en esto. Y ahora ya sé los nombres de cada caño, su material que usamos, sabemos todo su nombre y todo. Para algún trabajo particular, entonces también ya... Ya estamos para eso, ¿sabes? ¿Son la mayoría de aquí de la zona? Sí, estamos en el predio de la RC4. ¿Y tienen familias? ¿Cómo es un poco la situación de algunas? Sí, yo tengo hija, todas tenemos hijos. ¿Y esto ayuda? Claro, por supuesto, nos ayuda muchísimo. ¿Alguna de ustedes está también pendiente de la adjudicación de vivienda? Sí, algunas. Sí. Y bueno, esta es un poco la realidad del día a día de estas mujeres trabajadoras paraguayas. Se apostó por ellas y aquí están rindiendo buenos frutos en su labor, según nos comentaban también algunos responsables del consorcio que las contrata para este trabajo. Jazmín, tengo una curiosidad que me gustaría puedas trasladarla a estas mujeres. ¿Tuvieron otras opciones de capacitación y ellas escogieron plomería? Y de ser así, ¿por qué escogieron este rubro? ¿Tuvieron algunas otras opciones de capacitación y ustedes eligieron plomería o ya directamente las llamaron para esto? No, primeramente era todo entraba, parte de albañilería, carpintería, todo, pero al final nos quedamos como plomera. ¿Por qué? Y eso es trabajo para nosotros, no es pesado como la albañilería, pensamos que es por eso. Ah, ya. Sí. Perfecto, ahí entonces despejada también la consulta, Roberto. Muy bien, muchas gracias, Jazmín. Y en realidad es sumamente llamativo esto y a la vez inspirador, ejemplificador, porque bien podrían estas mujeres no estar haciendo o no ocupando su tiempo en actividades de este tipo y lo hacen superando cualquier tipo de estigma o de preconceptos que se puedan tener con respecto a este oficio y rompiendo también el viejo mito de que hay cosas que las mujeres no pueden hacer, Jazmín. Mentira que las mujeres hay cosas que no pueden hacer, ¿verdad? Todo podemos hacer. Seguro. Todavía acá nos enseñaron para hacer muchas cosas, aprendemos muchísimas cosas acá con los hombres. ¿Y qué le dirían a otras mujeres que de repente observan este tipo de trabajos, así como también de albañilería y otros? Y que se animen, que todo se puede. Para eso nacimos mujeres y las mujeres hacemos maravillas. ¿Le hicieron bromas? Señor. ¿Cómo? Si hubo algún destello machista por allí en la zona cuando ellas se ocupaban de esto, le hicieron bromas al respecto. ¿Cuál fue la receptividad ¿qué tal que tuvieron? la convivencia acá con los compañeros? ¿Hacen bromas un poco acerca de la presencia de usted? Claro que sí, para pasar el tiempo, así únicamente. Sí. Sí. ¿Pero machismo un poco? Algunos que otros, pero poco. Nos llevamos muy bien. Pero ustedes las veo muy unidas entre ustedes. Entre las mujeres, sí. Al menos entre nosotras 4, las que solemos ir al campo siempre, todo bien. ¿Qué tal es el ambiente ahí? Y bien, con mucho calor, pero bien.
Ah, mira un Ella es poco. por lo visto una de las que va a hacer las instalaciones. Estoy observando las imágenes que nos muestra el camarógrafo Jazmín y allí están Sí. trabajando en el diseño de planos al parecer. Sí, esos son planos de instalación, si puedes explicar. Sí, estos nosotros nos dan para que nosotros marquemos y después cada una se va a su territorio, lo que tienen que poner todo en su lugar, la parte de cañería, que sea baño, cocina, fluvial, todo. Si puedes explicarnos, por ejemplo, algo básico, algo fácil. Y acá te muestra te marca el baño, que estos dos son el baño que te está marcando, y estas son las cocinas, 4 partes, 4 baños y 4 cocinas, cada lado. Eso es lo que te marca todo y te sale toda la medida que cada una de las que estamos en el campo ya sabemos ya, la medida correcta para hacer nuestro trabajo. Así, de fácil. Perfecto, ¿eh? Así que ya escuchan ahí, muchachos, también en el Sí. canal y por supuesto aquellos que están viendo esto a través de las pantallas de Red Guaraní y Marete, la Cuñacuera. Así mismo, Jazmín, y se puede notar con mucha actitud y como decíamos, lo que predomina en esta imagen y en esta información es que la mujer, por supuesto, está dispuesta y capacitada para hacer lo que mejor le quepa en la cabeza. No hay límites. Y ganando espacios, así es. Así es. Muchas gracias, Jazmín.